Martes, tercera semana del tiempo ordinario, meditamos lo que la liturgia nos ofrece en el día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lectura está tomada del libro segundo de Samuel, capítulo 6. Dice así: el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obededom de Gat. Cuando informaron a David: el Señor ha bendecido a la familia de Obededom y todos sus bienes a causa del arca de Dios. David partió e hizo subir el arca de Dios desde la casa de Obededom a la ciudad de David, con gran alegría. Los que transportaban el arca del Señor avanzaron 6 pasos, y él sacrificó un buey y un ternero cebado. David, que solo llevaba ceñido un corto manto de lino, iba danzando con todas sus fuerzas delante del Señor. Así, David y toda la casa de Israel subieron el arca del Señor en medio de aclamaciones y al sonido de trompetas. Luego introdujeron el arca del Señor y la instalaron en un sitio en medio de la carpa que David había levantado para ella. Y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión delante del Señor. Cuando David terminó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de comunión, bendijo al pueblo en nombre del Señor de los ejércitos. Después repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, hombres y mujeres, una hogaza de pan, un pastel de dátiles y uno de pasas de uva por persona. Luego todo el pueblo se fue, cada uno a su casa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 23. El Señor es el Rey de la gloria. El Señor es el Rey de la gloria. Puertas, levanten sus dinteles, levántense puertas eternas, para que entre el Rey de la gloria. ¿Y quién es ese Rey de la gloria? Es el Señor, el fuerte, el poderoso, el Señor poderoso en los combates. Puertas, levanten sus dinteles, levántense puertas eternas, para que entre el Rey de la gloria. ¿Y quién es ese Rey de la gloria? El Rey de la gloria es el Señor de los ejércitos. El Señor es el Rey de la gloria. El Señor es el Rey de la gloria. Ya saben, para quienes lo necesitan entero, el Salmo está por aparte, YouTube lo pone en shorts. Vamos a meditar ahora el Evangelio también según San Marcos, capítulo 3, versículos 31 al 35, es muy cortito. Dice: llegaron la madre y los hermanos de Jesús, y quedándose afuera, lo mandaron llamar. La multitud estaba sentada alrededor de él y le dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan ahí afuera. Él les respondió: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué maravilloso texto de toda la Sagrada Escritura que nos acerca a la liturgia hoy, la liturgia de la palabra que se celebra en cada misa, ¿no? En todo el mundo. Por eso la Iglesia
realmente habla todas las lenguas de Pentecostés, ¿no? Como dice uno de los padres de la iglesia, sí que hablamos en todas las lenguas esta maravilla del Señor. Y la liturgia nos hace ver, sobre todo, como dice el Salmo, que el Señor es el Rey de la gloria. El Señor es el Rey de la gloria. Fijémonos cómo David se desespera, en una palabra, cuando recibe este mensaje que le llega a él, donde el arca había permanecido, el arca de la alianza, que tenía las tablas, ¿no?, de la ley de Moisés, los mandamientos. Esta arca había permanecido 3 meses, dice, en la casa de Obededom de Gat. Cuando David se entera, casi se desespera, porque dice, salió, se fue, ¿no? E hizo subir el arca de Dios desde la casa de Obededom a la ciudad de David. Y él le construyó una carpa, pero todo el camino iban con gran alegría, celebrando la presencia de Dios en medio de ellos, celebrando la presencia de Dios. Era tanta la alegría que dice que David incluso iban con aclamaciones al son de trompetas, incluso iba danzando con todas sus fuerzas, dice, delante del Señor. Cuando uno se encuentra con el Señor, se llena de tanta alegría. Es tanto el cambio de vida y la transformación que implica realmente reconocer al Señor como el Rey de la gloria, el Señor de los ejércitos, como dice el Salmo, el poderoso, ¿no?, el fuerte, el Señor poderoso en el combate. Cuando uno se encuentra con ese Rey de la gloria, se desespera y deja todo y va detrás de él a buscarlo, va a buscarlo. Y ya era una bendición, ¿no?, el arca de Dios en la casa de Obededom, que había estado 3 meses, y justamente le dicen a David, el Señor ha bendecido a esa familia de Obededom y todos sus bienes a causa del arca de Dios, ¿no? Es decir, el Señor, el solo hecho de estar apegados a Él es una bendición. Él nos bendice siempre. Pero estas dos situaciones, ¿no?, tenerlo a Él, hacerle una carpa en nuestro interior, saber que somos templos del Espíritu Santo. Fijémonos qué importante es reconocer al Señor como el Rey de la gloria, ir detrás de Él en su busca como David y hacerle un lugar, un sitio para que Él tenga su morada en medio nuestro, en medio del pueblo. Pero allí donde estaba también era bendición, siempre Él es una bendición. Y en el Evangelio lo vemos a esto plasmado porque las muchedumbres, ¿no?, dice acá que la multitud estaba sentada alrededor de Él. El que lo encuentra a Jesús, como decíamos, se desespera por ir detrás de Él, por tenerlo a Él como centro de su vida. La multitud estaba sentada alrededor de Él, escuchaban su enseñanza y eran sanados. Lo reconocían ya como el Señor de señores, ¿no?, el Rey de reyes, como dice el Salmo. Y en eso, cuando llega la madre de Jesús, nuestra madre, Mamá María, como le digo y decimos muchos, y llegan los hermanos de Jesús, sus parientes. Recordemos que algunos parientes de Jesús creían que Él estaba salido de sí. Eso meditábamos unos días atrás, ¿no? Y salieron en busca de Él porque decían, está loco, ¿no?, se ha enloquecido con lo que hace. Este texto del Evangelio ha sido sacado de contexto por nuestros hermanos separados evangélicos, protestantes, que a pesar de haber recibido de la iglesia madre, la única iglesia fundada por Jesús, la iglesia católica, porque es en la cabeza de Pedro, en la que Él funda su única iglesia, que está fundada sobre, su magisterio se funda sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, y la tradición, que no está escrita, pero ha sido transmitida oralmente, ¿no?
Como cuando nosotros en nuestras casas nos enseña la mamá cómo hacer algo, cómo cocinar, cómo limpiar, todo eso no está escrito, se va transmitiendo de generación en generación. Del mismo modo, la única iglesia fundada por Jesús en la cabeza de Pedro, el Papa, porque él quería y quiere la unidad de su iglesia, de los creyentes, bajo una sola dirección, tiene esta tradición, este legado, si se quiere, ¿no? Que va pasando de generación en generación. Y fíjense cómo la palabra hermanos, por eso sabemos en el arameo, y la iglesia no necesitó cambiar la palabra en el momento en que se juntaron las Sagradas Escrituras. Recordemos que las Escrituras fueron escritas por los monjes. Muy poquitos cristianos sabían leer y escribir en los primeros tiempos. Por lo tanto, cuando se recopilan estos libros, pequeños libros que forman la Biblia como una gran biblioteca, un gran compendio del amor de Dios, ¿no? La iglesia no considera necesario cambiar esta palabra, ¿no? Hermanos. En el arameo, hermanos significa parientes. No es necesariamente un hermano consanguíneo. ¿Por qué lo decimos a esto? Porque nuestros hermanos separados evangélicos protestantes que han tomado el texto de la Iglesia Católica, de ahí toman la Sagrada Escritura y de ahí se desviaron, ¿no? Dicen que Jesús tenía otros hermanos de sangre. Eso no es así. A los pies de la cruz, ¿quién estaba? Un discípulo. No había otros hermanos de sangre para hacerse cargo de nuestra madre. Luego lo vemos en el Antiguo Testamento cuando leíamos hace unos días en la liturgia de las horas, está toda la historia en el Génesis entre Abraham y Lot, cómo Abraham le dice a Lot, ya tu descendencia y la mía son muchos, entonces vamos a separarnos para que no haya complicaciones, ¿no? Porque tú y yo somos hermanos, le dice Abraham. Pero en realidad en otro texto del Génesis dice que Lot era sobrino de Abraham. Es decir, la palabra hermano significa parientes. Entonces acá, en este texto, Mamá María y los parientes de Jesús se acercan, ¿no? A donde él estaba lleno de una multitud que lo buscaba, ¿no? Y lo reconocía como el gran Señor. Y entonces van y le avisan, ¿no? Tu madre y tus hermanos, tus parientes te buscan allí afuera. Entonces Jesús mira todo alrededor, esta gran gente que lo seguía, discípulos, y dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos, mi hermana y mi hermano? Estos. Dice, porque todo el que cumple la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y no es que esté despreciando nuestro Señor a María, de ninguna manera. Al contrario, la está ensalzando. ¿Por qué? Porque ella es la primera discípula de Dios, la primera en decir que sí a la santa voluntad de Dios siempre, a lo largo de toda su vida, aún renunciando a sus propios planes de jovencita. En Nazaret, cuando estaba casada con José y tenían planes, ¿no? Renuncia a todo por hacer la voluntad de Dios. Y entonces Él la realza en realidad, no como algunos que creen que la está despreciando, al contrario. Dice, el que cumple la voluntad de mi Padre, ese es mi madre, mi hermana y mis hermanos. Es decir, ese es mi pariente, ese es parte de mí, dice Jesús, ¿no? El que cumple la voluntad de mi Padre es parte de mí mismo. Es parte de mi familia, es mío, ¿no? Es de los míos. Entonces fijémonos qué importante lo que la liturgia nos enseña hoy, ¿no? Busquemos al Señor. Busquemos a ese Señor como fue David en busca del arca de Dios desesperado, porque en Él está la fuente de la vida y su luz nos hace ver la luz. Él es el Rey de Reyes, como dice el Salmo, y hagámosle un lugar, una morada entre nosotros, como esa multitud también supo hacerle. Y teniéndolo a Él en el centro de nuestro corazón, sobre todo a través de los sacramentos, la confesión de los pecados frecuente, para que nos vaya el Señor direccionando, ¿no? Limpiando, purificando totalmente y direccionando nuestra vida. Si estamos en pecado grave, confesarse inmediatamente. Pero si son pecados leves, tener una confesión sacramental frecuente, porque es Él el que nos fortalece, el que nos restituye esa dignidad de hijos de Dios, hijos en el Hijo. Somos sus parientes, coherederos de Él, del reino.
Somos miembros de la Jerusalén celestial, de la ciudad santa de Dios, de ese edificio que se va edificando, como dice Pedro, entre todos nosotros y Él, que como San Pablo dice es cabeza de la iglesia y nosotros sus miembros. Qué importante reconocernos, reconocerlo a Él como Rey de Reyes y Señor de Señores y reconocernos a nosotros como suyos, miembros de su familia, de la familia de Dios, que por tanto hemos de tener el oído abierto, sobre todo los ojos y los oídos de nuestra mente y de nuestro corazón, para que en ese palpitar en la presencia de Él, llenándonos de Él, podamos hacer siempre la santa voluntad de Dios y ser verdaderos parientes de Jesús, su madre y sus hermanos, como su madre y sus hermanos, cumpliendo siempre la voluntad de Dios en nuestra vida. Él nos dio el ejemplo, somos suyos, Él es el Rey de nuestra vida, hagamos la voluntad del Padre, pidámosle a Él que nos la revele y una vez que la sepamos discernir claramente, llevémosla a la práctica y sepamos que la principal voluntad de Dios, más allá de lo que pueda hacer en cuanto a nuestro estado de vida o de otras cosas, de nuestro tránsito en este peregrinar a la vida eterna, la principal voluntad de Dios está plasmada en los 10 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, no tener idolatrías, ídolos, no tomar su santo nombre en vano, santificar las fiestas, el ir a misa, los días de guardar, honrar padre y madre, no matar, no cometer actos impuros, no hurtar ni robar, no levantar falso testimonio ni mentir, no codiciar la mujer o el hombre del prójimo y no codiciar los bienes ajenos. Allí está la esencia de la voluntad de Dios, porque esos 10 mandamientos reflejan el amor a Dios y el amor al prójimo, como a nosotros mismos, que es la nueva ley. El Señor nos pidió, ámense como yo los he amado. Esa es la novedad del Evangelio, que ahora nos debemos amar. La voluntad de Dios está plasmada en los mandamientos, que no son otra cosa que el reflejo del amor a Dios y al prójimo. Que el Señor nos bendiga y toda su voluntad sea siempre en nuestra vida. Amén.